nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas de este próximo domingo, que es el 29º del tiempo ordinario, ciclo B. Y nos acompaña nuestro hermano, el diácono José Méndez. José, bienvenido. Gracias, Padre, nuevamente por la invitación y un saludito a todos los hermanos que nos siguen semana tras semana. Muy bien, muy bien. Gracias por tu fidelidad, aceptando las invitaciones aquí a saborear la palabra con nuestros televidentes. Vamos a las lecturas, que hoy tenemos unas lecturas también hermosas, como cada domingo, nunca es excepción, todos los domingos son extraordinarios. La primera lectura está tomada del capítulo 53 del profeta Isaías. Y en el capítulo 53, básicamente todo el 52 hasta el 53, versículo 12, encontramos el cuarto canto del siervo del Señor o del siervo de Yahvé. Ustedes saben que en Isaías hay cuatro trozos que se conocen como los cantos del siervo de Yahvé, que describen de una manera misteriosa lo que realmente, literalmente va a vivir Jesucristo en su pasión y muerte. Entonces, hoy hemos tomado un poquito, la lectura toma unos cuantos versículos del cuarto canto del siervo de Yahvé, que está todos los cuatro cantos están en lo que se conoce como el segundo Isaías, que son los capítulos 40 al 55 del libro. O sea, los primeros 39 son Isaías, y este es lo que se conoce como el segundo Isaías, porque obviamente es otra época, y luego viene el tercer Isaías, que es 56 al 66, que es el final del libro, que es otra época, y por lo tanto los exegetas lo identifican, lo separan como se puede identificar por la época. Bueno, pero ese no es el tema de nuestro comentario. Aquí lo que nos interesa es hablar un poquito de estos versículos del cuarto canto del siervo de Yahvé. Básicamente, nos anticipa el tema del Evangelio, que es Jesús, que se revela como que el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Va a ser entregado a manos de los hombres, va a morir y va a resucitar. Entonces, un anuncio de los tres anuncios que hay en el Evangelio de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, lo interesante de estos versículos del canto de Yahvé que vemos en la primera lectura es que Él va a asumir un sufrimiento terrible. Es lo que dice, por ejemplo, la primera línea, dice, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Ya con eso uno se le paran los pelos de punta. O sea, tú sabes que triturarlo, no es que sufrir, no, triturarlo con el sufrimiento. Y dice, y entregar su vida como expiación. O sea, ya está anticipando que la obra redentora de Cristo es una expiación, va a ser a base de un sufrimiento tremendo y por eso el Señor lo va a bendecir. Está expresado en el lenguaje del Antiguo Testamento. Las bendiciones de Dios, ¿cuáles eran? Pues era una larga vida y una numerosa descendencia. Por eso dice, verá su descendencia, prolongará sus años y todo lo que toque va a prosperar. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Como decimos, donde toque, eso va a funcionar. Es decir, es una descripción de lo que pasa con Jesucristo. Y entonces dice, mi siervo justificará a muchos, termina la primera lectura, porque cargó con los crímenes de ellos. Otra vez el tema de la expiación, en este caso la expiación vicaria, que es como se conoce técnicamente, quiere decir que Él asume los pecados de la humanidad y repara por ellos. Okay. Pero esto se puede entender mal, como decir, bueno, Dios es un Dios vengativo, y como me han ofendido por activa y por pasiva, tiene que venir alguien contra el que yo voy a descargar mi mano y lo voy a destrozar, y entonces ya nos ponemos en paz porque ya pagaron lo que debían pagar. Esa no es la expiación vicaria, porque de hecho la redención de Cristo no es fruto del sufrimiento, está acompañada de un sufrimiento, como dice aquí, el Señor quiso titularla con el sufrimiento, eso es verdad, pero lo que redime no es el sufrimiento de Cristo. Lo que redime es su amor incondicional a pesar del sufrimiento y de la muerte en cruz. Es su fidelidad a la voluntad del Padre, que es su manera de expresarle al Padre, te amo, y de paso a nosotros, yo los amo, a nosotros los seres humanos. Entonces, y ese amor manifestado
hasta las últimas consecuencias, obviamente acarrea un sufrimiento, pero el valor no está en el sufrimiento, está en la fidelidad a la voluntad de Dios. ¿Okay? Así que esto es bien, bien importante entenderlo. Dios no es un Dios vengativo, y de qué manera Él asume sobre sí y repara y restituye lo que nuestros pecados, el de toda la humanidad de todos los tiempos, había dañado. Bueno, porque su fidelidad sin pecado, o sea, sin desviarse ni un momento de la voluntad de su Padre, es la que devuelve la creación a su estado original, a lo que Dios tenía planificado, que es que vivamos en comunión con Él, viviendo en su voluntad. Y el que lo hace es Cristo, por eso Él repara. Y entonces, no solo repara, sino que a través del misterio pascual sacramentado, convertido en sacramento, nos posibilita a nosotros participar de esa victoria y de esa fidelidad de Dios, a Dios Padre incondicional, a pesar del sufrimiento y de la muerte. Fidelidad que es la que nos salva a nosotros. Eso es así. Para poder alcanzar esa fidelidad y ese amor incondicional, lo primero que hay que tener es obediencia. Claro. Porque tenemos que ser obedientes al plan salvífico que tiene Dios para con nosotros, no nosotros darle instrucciones a Dios de cómo tiene que hacer la cosa. Así es. Porque en el origen, cuando Adán y Eva quisieron hacer las cosas como ellos quisieron, se perdió esa amistad, se perdió toda esa relación con el Señor. Por medio de Cristo, que se somete a tiempo y destiempo a esa voluntad de Dios, es que recibimos ese amor incondicional, y por medio de ese amor incondicional la redención, y que Él pueda cargar con los pecados de cada uno de nosotros en aquel madero. Así es. Él destruye, elimina diríamos, el impacto de ese pecado, lo aniquila, y como consecuencia de la muerte, por eso resucita, simplemente por amar hasta las últimas consecuencias, por oponerse y por enseñarnos a nosotros y manifestarnos con su ejemplo, con su vida, y luego, digo, para nosotros en el Nuevo Testamento ya sacramentalmente, con la posibilidad a través del sacramento de amar como Él ama, que ese es el nuevo mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ahí está la cosa. Pero ¿yo cómo lo puedo hacer? Bueno, para eso está el sacramento. Él se me comunica para darme a mí la posibilidad de hacer lo que Él hizo, ¿eh? Entonces, de eso es que se trata. Él vence todo lo que en el hombre es contrario al amor, es contrario a la voluntad del Padre. Pausamos y regresamos. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 29 del tiempo ordinario ciclo B, con nuestro hermano el diácono José Méndez. Antes de la pausa estábamos hablando de la primera lectura, que es el cuarto canto del siervo, unos versículos del cuarto canto del siervo de Yahvé, tomado de Isaías, y el tema de la expiación vicaria, ya lo explicamos un poquitito, y cómo es la redención que Cristo obra, que borra, elimina y nos da la capacidad no solo de, nos borra los pecados, sino de liberarnos del pecado, que son las dos cosas importantes. Por eso en la Eucaristía decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo, hay dos variantes. Quita el que ya está cometido perdonándolo, y quita el que no se ha cometido evitando que lo cometamos, ¿no? Y para eso es el sacramento. Para eso es el sacramento. O sea, está la confesión, está la Eucaristía, para eso son todos los sacramentos, para fortalecernos de modo que cada vez sea menos pecado. Pero los que ya están cometidos, pues los perdona, claro. Bueno, pasemos un momentito a la segunda lectura, porque el Evangelio es muy hermoso y siempre me gusta dar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Siempre digo esto, pero es que es verdad. La segunda lectura está tomada hoy de la Carta a los Hebreos. Capítulo 4 de la Carta a los Hebreos, y básicamente lo que nos argumenta el autor de la Carta a los Hebreos en este fragmento que leemos hoy, que son muy poquitos versículos, 14 al 16, eso es una muestrita, es que Jesucristo, por la obra realizada por Jesucristo, sabemos que podemos comparecer con tranquilidad al trono de la gracia. O sea, al trono de la gracia es una manera de decir a Dios. Podemos comparecer ante Dios tranquilos, porque la obra que Jesús ha hecho, que explicamos en la primera lectura, al hilo de la explicación de Isaías, podemos presentarnos ante Dios con confianza, porque tenemos un sumo sacerdote tal que no ha escatimado nada para
liberarnos del pecado, vencer el pecado, amar hasta el final, hasta la muerte y más allá de la muerte. Es decir, así que, por lo tanto, podemos estar tranquilos. O sea, que no hay que decir, ay, cuando yo llegue arriba me va a entrar a palo. Que algunas personas tienen algunas concepciones un poquito extrañas. Aunque hoy en día eso no predomina, predomina lo contrario. Ah, yo puedo hacer lo que me da la gana porque Dios es bueno y como quiera Él sabe que yo soy pecador. O sea, antes era al revés. Antes, cuando yo llegue arriba, eso va a ser tremendo. Allí me va el fueguito del purgatorio, me va a cocinar un ratito porque yo no he sido muy bueno. Pero hoy en día es al revés. Oye, no, a mí no me pasa nada porque Dios es bueno, es misericordioso. Tengo hasta el último segundo de mi vida para repetir. Y también, sí, como Él es bueno, Él me va a dar break cuando yo me esté yendo. Ahí le pido perdón de todas las cositas. Bueno, o sea, es que hemos cargado, es que el ser humano es tremendo. O sea, primero por un lado y ahora nos fuimos para el otro. Vamos a buscar el medio. ¿Cuál es el medio? Aprovechemos la vida para disfrutar de Dios ahora. O sea, no es cuestión de disfruten el mundo y después se arrepienten. No. Ni tampoco, no. Vivan pensando en las llamas del infierno y el purgatorio. Bueno, tampoco. O sea, disfruten a Dios. Uno tiene que pensar en lo positivo. No estamos negando que existe el purgatorio y el infierno, pero estamos diciendo que no tiene sentido vivir con temor a eso. Tampoco tiene sentido vivir temerariamente como si me da lo mismo que Dios es bueno y me va a perdonar y me va a salvar como quiera. No, porque la Biblia no dice que Dios va a salvar a todo el mundo. Dice que Dios quiere que todos se salven, pero no que todos se van a salvar. La liturgia es muy clara. En la plegaria eucarística cuarta, que a mí me encanta, dice, para que te encuentre el que te busca. Dice el prefacio de la liturgia, perdón, el prefacio no, el comienzo de la liturgia eucarística cuarta, que tiene su prefacio propio, pero es después del prefacio. Para que te encuentres, o sea, que si no lo estamos buscando, que si a mí no me interesa, porque ya Dios es bueno y las cosas se van a arreglar solas, pues puede ser que no te encuentres si no te busco. Esto es bien importante. Así que no carguemos la mano ni de un lado ni de otro, en el centro, en el justo medio. Busquemos la voluntad de Dios, apoyémonos en Él, en su gracia, en la obra redentora de Jesucristo para poder vivir en la voluntad de Dios. Levantémonos de nuestras caídas y sigamos mirando a Jesús, como dice la misma carta a los Hebreos, los ojos fijos en Jesús. Ya está. Es como el otro día estaba comentando a unos hermanos que venían hablando de esa misma realidad y yo le dije, quien te descalifica a ti para tú no poder entrar al reino de los cielos no es Dios. No. Eres tú con tu propio caminar, con tu propio actuar. Así que haz un análisis dónde tú estás, cómo estás caminando, para ver si de verdad estás siendo merecedor de esa misericordia y ese amor incondicional de Dios. O lo estás rechazando, tirándolo por la borda. Claro. Sí, porque el tema no es que Dios no sea misericordioso. El tema es que yo no me deje misericordiar, utilizando una expresión del Papa Francisco. Ese es el problema. Es decir, si yo me cierro a la acción amorosa, misericordiosa de Dios, Dios me respeta porque me hizo libre. Ese es el tema. Así que, bueno, ya está dicho lo que tenemos que decir. Vamos al Evangelio, que es hermoso. Vamos a comenzar a introducir el Evangelio antes de la pausa para que nos dé un poquito más de tiempo, porque si no siempre nos cogen fuera de base, se acaba el programa y hay que terminar y termina porque nos vamos. Así que vamos a ver para darle un poquito más de saboreo al Evangelio. El Evangelio está tomado de Marcos. Ustedes saben que en este ciclo B leemos Marcos. Es el evangelista que toca, aunque haya algunas excepciones, pero Marcos es el que se lee en el ciclo B. Y Jesús viene a manifestarnos a qué ha venido Él. Él ha venido a amar incondicionalmente hasta lo que acarree en términos de sufrimiento y la muerte. O sea, Él ha venido a servir y no a ser servido. Bien. Comienza el Evangelio con los famosos zebedeos que van y le dicen a Jesús, oye, nosotros queremos uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, nosotros queremos los mejores puestos, queremos estar enchufaditos porque nosotros no estamos aquí de gratis, así que a nosotros estamos aquí por lo que nos va a tocar. Y entonces, imagínense, ¿verdad? Hay un evangelio que lo pone diciendo la mamá es la que lo pide, y en este evangelio que leemos de Marcos son ellos los que van a donde Jesús y se lo piden. Y entonces, hermoso porque ellos se le acercan y ya Jesús los ve venir y le dice, ¿y qué quieren que haga por ustedes? A mí me da gracia porque, pobre Jesús, ya Él sabe lo que están pensando, pero Él le dice, a ver, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y entonces, bueno, nos hace esperar la respuesta. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a la derecha y otro a tu izquierda. O sea, nosotros vamos a hacer allí lo que estamos. Los demás, para donde tú quieras, pero nosotros al lado tuyo. Entonces Jesús les va a decir, ustedes no saben lo que están pidiendo.
Y entonces comienza a hablarles con dos expresiones judías, ¿verdad? Beber el cáliz y ser bautizado, que hay que entenderlo. El bautismo a que se refiere no es el bautismo con agua, el bautismo al que se refiere es la muerte, es un bautismo de sangre. Y beber el cáliz es una expresión judía que quiere decir correr su misma suerte. Que eso está implícito cuando Jesús en la última cena dice, beber, les paso el cáliz para que ustedes beban, es decir, para que ustedes caminen por donde yo estoy caminando, corran la misma suerte mía. No la misma suerte mía en términos de sufrimiento, porque ya explicamos que lo que redime no es el sufrimiento, sino el amor a prueba del sufrimiento. El amor que no se disuade ante el sufrimiento ni la muerte. Ese es el que redime, no es el sufrimiento, ¿ok? Porque nosotros somos bien dados a decir, pero aquí el valor, figúrate, hasta la última gota de sangre. Sí, pero el tema es que es una manifestación de su amor incondicional, absoluto, total, que no se detiene ni ante cualquier sufrimiento, que fue terrible, triturado por el sufrimiento, como dice Isaías, ni ante la muerte en cruz. Entonces, esto es bien importante. Así que ellos van a beber, y él le dice, ¿ustedes pueden beber el cáliz? Y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Ustedes pueden sufrir lo que yo voy a sufrir y morir como yo voy a sufrir. Eso es lo que le está diciendo. Morir como yo voy a morir. Eso es lo que le está diciendo. Pausamos y regresamos. De regreso, en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo 29º ciclo B del tiempo ordinario con nuestro hermano, el diácono José Méndez. Ya antes de la pausa habíamos comenzado a hablar del Evangelio y habíamos explicado las dos expresiones, beber el cáliz, que significa correr su suerte, y ser bautizado, que significa la muerte, un bautismo que lo que está implicando es un bautismo de sangre, que es la muerte. O sea, él le pregunta, ¿ustedes pueden morir como yo voy a morir? ¿Están dispuestos a dar la vida? ¿Ustedes están dispuestos a correr la misma suerte que yo, que va a implicar sufrimiento, como describe Isaías en la primera lectura? Y ellos dicen, sí, ¿cómo no? Claro que sí, cuenta con nosotros, con tal de estar a tu derecha y a la izquierda, lo que tú digas. Ellos no saben lo que están diciendo, obviamente. Y Jesús misericordiosamente, como hace contigo y conmigo, por supuesto, cuando nos creemos que sabemos de lo que estamos hablando, pues le dice, bueno, mira, les tengo una buena noticia, que ellos como no sabían lo que era, no salieron corriendo. Van a beber mi cáliz, y se van a bautizar con el mismo bautismo que yo me voy a bautizar, o sea, van a ser mártires. Ellos no sabían lo que estaba, se quedaron tan tranquilos. Y le dijo, sí, pero ¿sabes qué? Eso no tiene nada que ver con los puestos, porque los puestos, miren, ustedes quieren hablar de puestos, yo les voy a contar cómo es el tema de los puestos. Aquí, el primer puesto es para el que más sirve. No es para que sean servidos, sino porque el Hijo del Hombre, Él, no ha venido para ser servido, sino para servir. Así que, ¿ustedes quieren un puesto cerca de mí? Sirvan. Y lo mismo que te dice a ti, me dice a mí. O sea, tú quieres estar arriba, tú quieres estar bien enchufado. Sirve, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Tú quieres estar bien cerquita de Él, pues sirve. Y entonces vas a ver cómo está cerquita de Él. Y entonces, de eso, esos son los puestos. Así como se consiguen los primeros puestos. Sí, por eso es que entramos en esa ironía que muchas veces, pues, contrastando pues lo que es el caminar de Jesús con lo que es el caminar en el mundo, pues vemos que el que más sirve es el más que brilla. El que menos sirve, más opaco está. Ante lo que es la construcción del reino de Dios aquí en el mundo. Y muchas veces nosotros queremos brillar para que el mundo me vea. Y esto no se trata de que el mundo me vea. Esto se trata de que el Señor vea que está agradable al caminar, a la evangelización, a la misión que Él ha designado exclusivamente para mí, para llevar a cabo para la construcción del reino de Dios. No es tan solo hablar por hablar, sino que mi hablar y mi caminar vayan cónsonos el uno con el otro, no para que la gente llegue a mí, sino que por medio de mí lleguen a donde Dios, nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente. Fíjense, el tema del servicio es un tema bien importante. Podemos hablar, por ejemplo, de, en primer lugar, servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Obedeciéndolo, haciendo su voluntad. Así que el servicio a Dios es el camino para la comunión con Él, que es la salvación, ya hemos explicado 20 veces. El servicio al prójimo es como explicó Jesucristo.
es el segundo mandamiento que se desprende del primero. Porque si servimos a Dios, si amamos a Dios, si cumplimos la voluntad de Dios, vamos a servir al prójimo, porque eso es lo que Dios quiere, que nos amemos como Él nos ha amado en Cristo. Así que van de la mano el servicio a Dios, el servicio al prójimo. No puedo servir a Dios sin servir al prójimo, no puedo servir al prójimo, bueno, puedo servir al prójimo sin servir a Dios, pero me lo pierdo yo, estoy haciendo el negocio malo. Así que, no, pero no puedo servir a Dios sin servir al prójimo. Entonces, y el servicio al prójimo tiene tiene unos prerequisitos. O sea, yo nunca voy a servir al prójimo si yo me creo superior al prójimo. Por eso hay que vivir la humildad. O sea, esto no es un capricho de que hablemos de humildad, sino es que si yo me creo mejor que el otro, pues automáticamente yo voy a esperar que el otro se ponga a mi servicio, porque yo soy mejor, o yo puedo más, o yo tengo más. Entonces, la única manera es que aunque yo tenga más, pueda más y sepa más, para yo ponerme al servicio del otro, tengo que decir el otro es más importante que yo y lo voy a servir con lo que yo puedo, con lo que yo sé, con lo que yo tengo, que, oye, que no es mío, que ya lo hemos dicho también 20 veces, que me lo ha dado Dios. Nada de eso es mío, es que Dios me lo ha puesto en las manos. ¿Para qué? Para que sirva, porque lo mismo que hizo con el Hijo del Hombre, le dio todo lo que le dio, su humanidad santísima, para que sirviera. Pues a nosotros nos da todo lo que somos, incluyendo nuestra humanidad, nuestras posiciones, nuestros talentos, nuestras riquezas, todo para que sirvamos. Entonces, Él se hizo esclavo de todo, nosotros tenemos que servirnos unos a otros. Ahí usted acaba de tocar un punto muy importante. Se hizo esclavo de todos. La gente ve como esclavo aquel al que yo voy a pisotear, al que yo voy a humillar, al que yo voy a destruir, al que yo le voy a sacar hasta el último jugo. Y en la esclavitud con el Señor es el servicio y hacer la voluntad de Dios para que el Señor me recompense con la vida eterna. Sí, buen punto, magnífico punto que has traído. Tenemos que distinguir el servicio al otro y ponerlo primero. Es un servicio al bien del otro, no es un servicio al capricho del otro. Porque, claro, nosotros con nuestras categorías mundanas enseguida pensamos, ah, sí, pues entonces el otro va a hacer conmigo lo que le dé la gana. No, porque el servicio que está planteando Jesús, que fue el que Él vivió, no es el servicio al capricho del otro, es el servicio al bien del otro. Y el bien del otro es siempre en referencia a la verdad, no al subjetivismo, a su capricho o a su sentimiento, sino a la verdad objetiva de lo que es un bien o no lo es para el otro. A ese bien tengo que ponerme yo al servicio con lo que Dios me ha dado. O sea que si el otro me quiere manipular para aprovecharse de mí, eso no es un bien para él, porque si yo me estoy dejando, le estoy haciendo un mal. Estoy dejando lo que haga un mal y estoy siendo el instrumento de ese mal. No, no puede ser. Así que esto es importantísimo, el tema que has traído, porque si no se malinterpreta con nuestras categorías del mundo, decir, bueno, entonces estoy chavado porque me van a hacer conmigo lo que quieran. No es eso. Fíjense ustedes que hay un tema bien importante y es que todos tenemos un grado de autoridad. La autoridad es bien importante en el servicio. Sí. Para poder servir hay que tener cierta autoridad, por lo menos autoridad moral. Es decir, y la autoridad va en esa línea, en la línea de buscar el bien, servir como búsqueda del bien del otro, no como imposición de mi capricho sobre el otro. No, esa no es la autoridad. La autoridad, padres de familia tienen autoridad, hombre, el sacerdote en su parroquia tiene autoridad, el gobernante en su territorio tiene autoridad. ¿Para qué es esa autoridad? Para bien importante. Eso, no es para que hagan lo que yo quiero y me sirvan a mí, no, es para yo servir el bien de los súbditos, de aquellos sobre los que tengo autoridad. Bueno, se nos terminó el tema, el programa, pero creo que abundamos un poquito en el tema. Antes de despedirnos, recomendarles que vayan siempre al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrisred.org, lo tienen en pantalla. Allí tienen siempre el comentario Saboreando la Palabra y pueden descargar de la descripción de los videos, de los audios, pueden descargar el documento, siempre 2 paginitas en los que están basados estos programas y los comentarios hablados. Agradecerle al diácono José Méndez su participación, su presencia aquí, que nos ayuda a entrar en más profundidad y muy bien. Así que gracias, José, gracias por siempre decir sí y estar aquí. Y terminamos con la bendición.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.